Jonás, capítulo 2. La semana pasada dejamos a Jonás en el vientre de aquel gran pez que Dios había preparado específicamente para ese día en el cual Jonás, habiendo querido huir de la presencia de Dios, estuviera listo ahí para tragárselo y para llevarlo a donde el Señor quería que Jonás estuviera. Sí, hemos visto cómo Dios a veces usa tormentas, usa pruebas, usa peces, usa diferentes medios por los cuales y a través de los cuales Él nos hace ver con claridad qué es, dónde quiere que o lo que quiere que hagamos. Y a veces porque somos tan tercos, como dicen los italianos, tan testaduras, que básicamente quiere decir cabeza dura, entonces Él tiene que usar a veces otros medios para hacernos recapacitar y ver qué es lo que Él quiere y para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Entonces lo dejamos en ese vientre de ese gran pez que Dios había preparado. También sabemos que iba a pasar ahí 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y que ese mismo Señor Jesucristo usó esos 3 días y 3 noches que Jonás pasó en el vientre del pez para así ilustrar que Él también iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro y luego iba a resucitar, de donde Jonás en cierta manera también resucitó. Porque imagínese usted cómo es que un hombre puede vivir 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Digo, pudiera ser un pez lo suficientemente grande que pudiera absorber oxígeno y tenerlo dentro de su vientre para que él pudiera respirar, pero luego la comida que iba a comer, bueno, podemos decir que a lo mejor comió ceviche o sushi, ¿verdad? Según sea el caso, y pudo mantenerse así vivo. Pero luego también tenemos que pensar en todos los ácidos gástricos del estómago del pez que sin duda hubieran podido hacer grandes daños a la piel de Jonás, al cuerpo de Jonás, a todos sus órganos. Entonces hay muchas cosas que pudieron haber sucedido. Pero sabemos que Dios había preparado este pez y sabemos que Dios sabía lo que iba a necesitar Jonás. Entonces podemos confiar en que Dios se encargó de mantener a Jonás vivo en ese pez. Pero para nosotros como seres humanos, el pensar que un hombre puede estar en un pez durante 3 días y 3 noches sin duda es difícil, y pudiéramos pensar que tendría que morir. Por lo tanto, así como Jesús resucitó de los muertos y salió del sepulcro después de 3 días y 3 noches, vamos a ver que Jonás va a salir de este gran pez. Ahora, tenemos que ver que Dios no preparó a este pez para castigar más a Jonás. Si pudiéramos pensar, bueno, pues Jonás era tan malo, o Jonás era tan desobediente, o Dios se enojó tanto con Jonás por su desobediencia, que aparte de echarlo al mar, ¿verdad? Cuando estaba la tormenta llevándose a cabo, cuando estaban las olas subiendo y bajando, y cuando estaba pasando por tanta tempestad, aparte de eso, preparó un pez para que se lo tragara y muriera una muerte lenta o dolorosa o qué sé yo, atormentadora. Pero, ¿saben qué? Yo creo que el Señor preparó ese pez no para castigar a Jonás, sino para salvar a Jonás. Porque si Dios hubiera querido castigar a Jonás, si Dios hubiera querido que Jonás pasara una muerte horrenda y se diera cuenta de que de Dios no se iba a poder esconder, lo único que tenía que hacer era no hacer nada, dejarlo que se ahogara. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido que se ahoga cuando se mete al mar y luego una corriente lo agarra y lo jala y siente que no puede salirse, y de repente empieza a tomar agua salada y empieza a patalear y no tienta el suelo ni con las puntitas de los pies y empieza a desesperarse. Es un sentimiento horrendo, es algo, se siente horrendo que eso le pase a uno. A mí me ha sucedido, y créame que morir ahogado ha de ser horrendo. Imagínense empezar a tragar agua, empezar a sentir la sal, empezar a no poder respirar y sería horrendo. Entonces, si Dios hubiera querido castigar a Jonás, no hubiera preparado al pez, pero lo preparó, yo creo, para salvarlo. Lo preparó para salvarlo, y no solamente para salvarlo, sino para llevarlo a donde Él quería que estuviera. Saben que a veces nos sentimos nosotros como que estamos ahogándonos en las situaciones por las que pasamos en la vida, ¿no es cierto? A veces no por nuestra culpa, a veces por culpa de otros, a veces las circunstancias, a veces ataques de Satanás, pero muchas veces es por nuestra culpa, así como con Jonás. Y cuando estamos dando patadas de ahogado, como dice mi papá, por habernos metido en problemas, por ser desobedientes a lo que ya sabemos que Dios quiere de nosotros, se siente bien feo.
se siente como que ya no puede uno, se siente como que se está ahogando, se siente como que mejor se quisiera morir uno, ¿verdad? Y piensa que de alguna manera si nos morimos va a ser mucho mejor que lo que estamos pasando. Bueno, pues yo le aconsejaría que si eso es lo que siente, no se deje llevar por sus sentimientos. Es mejor estar seguros en las manos de Dios y saber que Él nos va a ayudar y que Él nos llame cuando Él desee llamarnos a su presencia, y no tomar cartas en el asunto por nuestra propia mano, porque si tomamos cartas en el asunto por nuestra propia mano, y hay muchos que dicen, bueno, si se suicidan y son cristianos, de todas maneras se van al cielo. Hay otros que dicen, no, si se suicidan y son cristianos, están cometiendo un pecado contra Dios, así es que se van a ir al infierno, Dios los va a castigar. ¿Saben qué? Yo mejor no me suicido. Yo espero que Dios me llame a su presencia y pase lo que tenga que pasar aquí en la tierra, lo sufro, ¿verdad? Porque Dios quiere que pase por ello, y el día que llegue a su presencia Él me va a explicar por qué y cómo, y entonces voy a estar tranquilo. Pero hay veces que sentimos así como que no vale la pena vivir, ¿verdad? Especialmente cuando somos adolescentes y nos sale una espinilla en la punta de la nariz, ¿verdad? Qué bárbaro, quisiéramos que la tierra nos tragara, ¿verdad? Conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta que hay problemas más grandes que las espinillas, y empezamos a tener diferentes experiencias. Pero Jonás estaba en esta situación aquí, y Jonás hace algo que yo creo que todos nosotros debemos de pensar en hacer cuando estamos en situaciones como la de Jonás, cuando sentimos que nos estamos ahogando, cuando sentimos que la carga es demasiado pesada. Y lo hermoso de este capítulo que vamos a leer hoy, que vamos a estudiar hoy, es que Jonás hace esto a pesar de saber que estaba actuando en contra de la voluntad de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque a veces cuando estamos sufriendo cosas, aflicciones, pruebas que sabemos que son por nuestra propia causa, nos sentimos indignos, nos sentimos, pues lo estoy sufriendo porque yo lo causé. Hay gente que nos hace sentirnos indignos, que nos hace sentir que no podemos ir a la presencia de Dios para pedir alivio, para pedir fortaleza, para pedir ayuda. Y saben que no hay nada más lejos de la verdad que eso. Porque como hijos de Dios, el Señor siempre está listo con los brazos abiertos para recibirnos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, aun cuando somos desobedientes a Él. Y eso es algo que quiero que todos entendamos, porque una de las cosas que debemos de entender es que como seres humanos, pecaminosos como somos, que todavía estamos aquí en la tierra, la vamos a regar constantemente, ya sea de palabra, ya sea de pensamiento, ya sea de hecho. Vamos a regarla porque no somos perfectos, pero tenemos que recordar que servimos y amamos a un Dios que sí es perfecto. Pero más que eso, conoce nuestras debilidades, sabe que somos polvo. Claro, a veces como sus hijos nos tiene que disciplinar porque somos sus hijos, pero Él sabe qué tanto podemos soportar. Y yo creo que lo que vamos a ver aquí que Jonás hizo una vez que estuvo dentro del pez, ¿verdad? Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Ahora, recordemos, Jonás fue el que escribió este libro, de tal manera que cuando lo escribió ya toda la experiencia había pasado. Entonces tiene él ya la experiencia de lo que va a decirnos aquí porque le sucedió. Y tenemos que recordar, ¿verdad?, que esto fue un hecho real por el único sentido, por la única razón que Jesucristo lo nombró como un hecho real. Entonces debemos confiar en lo que Jonás nos va a decir aquí que Dios hace cuando nos acercamos a Él como Él lo hizo. Y tenemos que confiar también que pase lo que pase, como hijos de Dios, por favor, noten las palabras que estoy diciendo, como hijos de Dios, Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Habiendo dicho eso, entonces, Jonás capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Yo creo que Jonás, al haber pasado por todo lo que había pasado en su afán por huir de Dios, mostró una cualidad muy característica de Cristo cuando Él decidió que iba a decirles a los marineros de la nave en donde iba que lo echaran por la borda porque Él era la razón de que estuvieran pasando por las tormentas que estaban pasando.
Y digo que es muy característica de Cristo porque se trata de sacrificarse a sí mismo por el bien de los demás. Y yo creo que una característica como esa, una característica tan contra lo que nuestra naturaleza nos pide y dice que debemos hacer, es algo que solamente el Espíritu de Dios puede poner en las personas. Yo creo que cuando Jonás estaba durmiendo en lo más profundo del barco, cuando toda la tormenta estaba pasando, cuando Jonás se dio cuenta de que él era la causa de lo que estuviera sucediendo, empezó a haber cierto sentir de arrepentimiento en su corazón por lo que estaba causando su desobediencia. Yo creo que en esos momentos Jonás ya estaba dándose cuenta que había desobedecido a Dios, que estaba sufriendo las consecuencias de esa desobediencia y que por su desobediencia muchos iban a sufrir, y decidió él mismo presentarse a sí mismo como sacrificio delante de Dios. Y yo creo que esa es una muy buena actitud que nosotros debemos tener. Cuando vemos que nuestras acciones están causando sufrimiento a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, cuando vemos que nuestras decisiones están causando estragos en el hogar y todo lo demás, creo que debemos de ir a Dios y pedirle perdón primeramente a Él y luego estar dispuestos a sufrir y pasar por lo que tengamos que pasar de parte de la mano de Dios para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos no tengan que sufrir lo que están sufriendo. Ahora, una vez que Jonás es echado al mar y que este pez lo traga, noten que lo primero que hace es orar a Dios. Qué cosa tan hermosa, me llama la atención, porque aquí está este profeta rebelde, aquí está este profeta desobediente, aquí está este profeta que está sufriendo las consecuencias de su desobediencia, y lo primero que hace es orar a Jehová. Digo, todos los demás marineros, si se acuerdan, estaban orando a su propio Dios cuando estaba la tormenta llevándose a cabo. Todos ellos estaban clamando a su Dios, pidiendo que los liberara. Pero Jonás, una vez que está dentro del pez, que es una situación peor de la que hubieran podido pasar cualquiera de los marineros, empieza a orar a Dios. Y es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Cuando nos encontramos en aprietos que están más allá de nuestro control, tenemos que ir a Dios, tenemos que clamar a Él, ¿sí? Aunque los aprietos y la situación por la que estamos pasando fuera nuestra propia culpa, así como la es de Jonás, tenemos que ir a Él, tenemos que clamar a Él. Él no quiere que nosotros suframos más de lo que tenemos que sufrir. Y una vez que nos damos cuenta que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y nos arrepentimos en nuestro corazón de haber tomado ese camino tan en contra de lo que Él nos ha mandado a hacer, Él está listo y rápido, es pronto para perdonarnos, ¿sí? Y como cristianos tenemos que tener esa seguridad de que no importa que hayamos caído y no importa qué tan bajo hayamos caído, el Señor, como ya les dije, siempre está listo para recibirnos, para perdonarnos, para limpiarnos y para usarnos, como vamos a ver más adelante. A través de este pasaje vamos a ver que nuestro Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Y no solo esto, sino que en el caso de algunos de nosotros, terceras y cuartas y quintas oportunidades. Y no solo eso, sino que podemos como hijos de Dios de nuevo estar seguros de que aun cuando estemos en ese estado de rebeldía, aun cuando estemos en ese estado de desobediencia, aun cuando estemos en ese estado de hacer lo contrario a lo que Dios nos ha mandado, podemos confiar en que Dios nos va a oír, que va a oír nuestras oraciones, que va a oír nuestras plegarias. Y a veces Satanás nos convence de que no vayamos con Dios, de que no nos va a recibir, de que no nos va a dar más de su gracia, de que no nos va a mostrar más misericordia, de que ya lo tenemos cansado con tantas veces que le hemos pedido perdón, tantas veces que hemos ido a Él para confesarle el mismo pecado. Esa es una mentira de Satanás, es una mentira de nuestro corazón, es una mentira de nuestro cuerpo. Eso solamente lo piensa, lo siente una persona que no conoce lo ancho, lo vasto, lo profundo de la gracia de Dios. Y si nosotros conocemos la gracia de Dios, sabemos que Él envió a su Hijo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas?
Entonces, cuando nos sentimos culpables por lo que hacemos, es un buen sentimiento sentirnos culpables por haber pecado contra Dios. Cuando sentimos remordimiento por no haber obedecido a Dios, es un buen sentimiento sentir ese remordimiento por no haber obedecido a Dios. Pero juntamente con esa culpabilidad y juntamente con ese remordimiento debemos recordar que podemos ir a Dios, acercarnos a su trono de gracia y Él nos va a dar el oportuno socorro. Amén. Versículo 2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Noten lo que dice, noten cómo Jonás invoca a Jehová en su angustia, en medio de la aflicción. Sí, a veces podemos estar sufriendo de la más grande congoja, de la más grande ansiedad, y ni aún así nos postramos en oración delante de Dios. Andamos pidiendo consejos, andamos leyendo libros, andamos viendo programas de televisión, andamos comprando revistas, andamos comprando todo tipo de ayuda para mejorarnos nosotros mismos, para quizás encontrar la salida o la solución a nuestro problema. Y ¿saben qué? La salida o solución a nuestro problema la encontramos rápidamente en la palabra de Dios. Si decidimos ir a ella y si decidimos pedirle a Dios que por el poder de su Espíritu nos dirija a donde tenemos que ir para encontrar esa salida o solución. Sí, a través de este pasaje de nuevo vamos a ver que nuestro Dios está siempre listo para mostrarnos el camino, siempre listo para ponernos de nuevo en ese camino estrecho que nos lleva hacia la vida eterna. Y no solo eso, sino que podemos ver que como sus hijos, ¿sí? Como aquellos que han entrado a ser parte de su familia, Él siempre está listo. Él siempre está dispuesto, nunca está enojado. Si a veces veo a mis hijos que tienen así como temor para acercarme y pedirme algo, ¿sí? Y vienen y los veo, uno como padre sabe cuando el hijo le quiere pedir algo, ¿no es cierto? Y se me acercan y, ¿qué quieres? No, ni para qué te digo. ¿Por qué? Porque me vas a decir que no. ¿Cómo sabes que te voy a decir que no? Quiere decir que ya sabes que lo que vas a hacer no es algo que apruebo. No es nada malo, pero ya sé que me vas a decir que no. No, a ver, dime. ¿Saben qué? Nosotros, siendo malos, a veces sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Él no está esperando que vayamos a pedirle algo cuando nos hemos portado mal para negárnoslo y para decirnos, ahora sí vienes conmigo, ahora sí vienes a pedirme. Debiste haber venido antes de haber hecho aquello que hiciste, de haber dicho aquello que dijiste, de haber ido a aquel lugar donde fuiste. No, Dios no es así, Dios no es hombre. Dios es fiel, aunque nosotros nos falte la fe a veces, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y aquí Jonás dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahora, cuando habla el seno del Seol aquí, habla de estar en medio de la misma tumba. O sea que él se contaba a sí mismo como muerto. Él pensaba que iba a morir. Él no tenía idea del plan que Dios tenía, pero para él esto era la muerte, para él esto era el final, para él no había nada ni nadie que lo salvara de esto, especialmente porque había desobedecido a Dios. ¿Alguna vez se han sentido en una situación como esas, en las que literalmente sienten que se van a morir? ¿Sí? En las que la depresión llega a ser tanta y tan pesada que no hay nada que nos pueda levantar, no hay nada que nos haga sonreír, ni el sol mismo nos calienta. ¿Sí? ¿Alguna vez han estado en esa situación? ¿Saben qué? Yo creo que si más personas que se encuentran en esa situación hicieran lo que hizo Jonás, constantemente, sin dudar, sabiendo que Dios les ama, sabiendo que Dios quiere venir a levantarlos del lugar en donde se encuentran, no pasarían por tantos problemas emocionales que tienen. No necesitarían de tanta pastilla para calmar el cerebro y calmar el dolor y calmar la ansiedad. Dios lo haría sobrenaturalmente. Ahora, no le estoy diciendo que si está tomando medicina para la depresión o para la ansiedad o algo, que está cometiendo algún pecado. No estoy diciendo eso. Pero juntamente con eso, le sugiero, le pido, le ruego como pastor, como amigo y como hermano, que por encima de todo ello,
ponga la oración y le pida a Dios que de una manera sobrenatural Él le ayude a poder hacer a un lado esas cosas poco a poco, y que Él sea su única, que llegue el momento en el que Él sea su única fuente de poder, su única fuente de fortaleza, aún en los tiempos más difíciles. ¿Saben qué? David sabía lo que eso se sentía. David en el Salmo 18, comenzando con el versículo 1, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Noten cómo reconoce David a Dios aquí. Puras cosas que levantan, puras cosas que fortalecen, puras cosas que protegen, puras cosas que rodean a la persona para que los peligros del exterior, los peligros que vienen hacia ellos no los ataquen. En el versículo 3 del Salmo 18 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. De nuevo la palabra Seol, de nuevo la palabra muerte. Me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y noten, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Qué confianza la de David aquí. Qué gran valor para acercarse a Dios de esa manera y saber que no importaba lo que él estuviera pasando, Dios iba a estar ahí para hacer su castillo, para hacer su protección, para hacer su escudo, para hacer todo lo que él iba a necesitar. Y aun cuando hubieran rodeado ligaduras de muerte, como dice el versículo 4, ligaduras del Seol, como dice el versículo 5, o lazos de muerte, como dice el versículo 5, también sabía que Dios iba a estar ahí con él. ¿Sí? ¿Qué dice David en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Esa es la confianza que debemos tener, y debemos tenerla aún cuando lo que estamos sufriendo, aún cuando lo que estamos pasando de nuevo es por nuestra propia culpa. En el Salmo 31, los versículos 9 y 10. David escribe: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Noten, estaba completamente consumido por la angustia. ¿Por qué? Versículo 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas. ¿Por qué? A causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. David sabe, lo escribió después de haber pecado contra Dios al haber cometido adulterio con Betsabé. Y él sabe que su culpabilidad, él sabe que el peso de saber que había desobedecido a Dios, el peso de saber que había cometido adulterio, el peso de saber que había mandado matar al esposo de Betsabé era demasiado para él. Sin embargo, clama a Dios y le dice de nuevo en el versículo 9: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Sí, dicen que la confesión es buena para el alma. Y eso es confesándonos unos con otros. Imagínese la confesión delante de Dios cuando hemos pecado contra Él. Cuando la culpabilidad es tan grande que no la podemos hacer a un lado. Cuando el pensar que le hemos fallado como le hemos fallado está causando todo lo que está causando. Cuán mayor es todavía el gozo de saber que podemos ir a Dios y clamar como David, clamar como Jonás, y que Él nos va a escuchar. En el versículo 3 de Jonás 2 dice: me echaste, note por favor, me echaste, tú, Dios, tú me echaste, tú fuiste, no fue nadie más. Tú me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Noten cómo Jonás reconoce que fue Dios quien lo echó a las profundidades y no los marineros.
Noten que él reconoce que fue Dios el que lo tomó, que usó a esos marineros para que lo levantaran y lo echaran al mar, aun cuando el mar estaba embravecido. Reconoce que es Dios el que está usando su mano de dirección. Reconoce que es Dios el que está usando su mano de disciplina. Reconoce que es Dios el que fue la causa de todo esto. Algo que nosotros también debemos reconocer, porque es muy posible que alguno de ustedes se encuentre en el mar ahorita. Es más, es muy posible que alguno de ustedes se encuentre en el vientre de un gran pez, atrapado, sin poder salir, sin poder ser librado. Y es necesario que pensemos, que meditemos y veamos si no sea Dios el que nos tiene ahí, para enseñarnos alguna lección, para mostrarnos algo que debe cambiar en nuestra vida, para mostrarnos que no estamos en su voluntad, para mostrarnos que nos ama demasiado como para dejarnos en el estado en el que estamos y que estamos en donde estamos porque Él quiere que hagamos algo diferente a lo que estamos haciendo como lo quería Dios con Jonás. Tenemos que pensar en esa posibilidad. En lugar de echarle la culpa a todo mundo, en lugar de echarle la culpa a nuestros padres, la culpa a nuestros hijos, la culpa a nuestro patrón, la culpa a nuestros abuelos, la culpa lo que sea, lo que le estamos echando la culpa, la falta de educación, lo que sea. Tenemos que pensar en la posibilidad de que quizás Dios nos está dejando pasar por esto porque Él tiene algo que mostrarnos a través de ello. Y en lugar de decir, Señor, ya sácame de esta, debemos decir, Señor, abre mis ojos para ver qué es lo que me estás queriendo enseñar, para que una vez que lo aprenda, pueda sacarme de esta y yo tener la sabiduría para no volver a caer en otra situación igual. Me echaste, tú fuiste. Jonás reconociendo aquí que Dios era el que lo había hecho. En el Salmo 88, el salmista escribe en los versículos 1 al 7, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, tú no te acuerdas de ellos, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con tus ondas. ¿Quién lo estaba haciendo? Dios, Jehová. ¿Por qué? Porque es un Dios sádico, porque quiere ver sufrir a la gente. No, porque quería enseñarles algo, quería dirigirlos, quería que recapacitaran. Y como seres humanos a veces no entendemos si no nos duele, ¿no es cierto? Digo, nada más vean desde pequeños. Si tocas eso, te voy a dar un manazo. Manazo. ¡Ah! Te dije que no lo tocaras. No sé si cuántos de ustedes han escuchado antes, pero a mí me gustaba comer tierra cuando era niño. Pero era tierra de Mexicali, así es que era buena tierra. Y me encantaba comer tierra. Me cuenta mi mamá que en una ocasión estaba yo sentado en el patio de la casa de mi nana y estaba comiendo tierra. Y que mi papá, todavía vivía en ese entonces, le dijo, mira Chachita, porque le decía Chachita, mira Chachita, mira lo que voy a hacer. Le voy a ir a decir a Manuelito me decían, le voy a decir a Manuelito que no coma tierra y le voy a dar un manazo. Y luego fíjate lo que hace. Fue y me dijo, no coma tierra, y me dio un manazo. Se dio la vuelta
y se fue hacia donde estaba mi mamá y le dijo, chécalo, chécalo. En cuanto se dio la vuelta, dice mi mamá, que bajé la manita así, ahí donde estaba sentado, y agarré un puño de tierra y mi mamá le señaló a mi papá que se volteara y mi papá se volteó y yo la bajé inmediatamente. Así somos. Y así somos con Dios también a veces. Si no nos duele, no hacemos caso. Si no hay algún ardor, no hacemos caso, igual que nuestros hijos. Y a veces tenemos que arrimarles tierra, que les duela, que les arda, para que sepan que hay consecuencias. Y a veces Dios también tiene que arrimarnos tierra a nosotros para que sepamos, para que nos arda y nos demos cuenta que haya consecuencias. ¿Por qué lo hacemos con nuestros hijos? Porque no queremos que vayan creciendo, que se conviertan en adultos y crezcan creyendo que las malas acciones, las malas cosas que hacen no van a tener consecuencias. De igual manera, Dios no quiere que crezcamos como cristianos y pensemos que podemos hacer lo que nos venga en gana y que Él no va a causar serias consecuencias en nuestra vida por nuestra manera de ser. La palabra de Dios nos dice muy claramente, Pablo nos dice muy claramente que no nos engañemos nosotros mismos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. Y si estamos sembrando para la carne, de la carne vamos a cosechar muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Por eso a veces Dios deja que pasemos por esas cosas. Sí, por eso a veces Dios, como con Jonás, nos echa en lo profundo. Por eso a veces Dios, a veces parece ser que se olvida de nosotros. Por eso Dios nos aflige a veces con sus olas y con sus ondas, para que no nos quedemos como estemos y no seamos juzgados con los incrédulos, para salvarnos de nuestra propia manera tan terca de ser. El versículo 4 de Jonás 2 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Noten aquí, ¿qué no quería Jonás irse lo más lejos de la presencia de Dios posible? ¿Qué no fue esto el propósito de subirse a la nave e ir en dirección opuesta, apartarse lo más posible, lo más que pudiera de la presencia de Dios? Sin embargo, ahora se está doliendo aquí, parece que se está doliendo. Desechado soy de delante de tus ojos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me desechas? ¿Por qué me echas fuera? ¿Por qué siento que no me ves? ¿Por qué siento que no estás en mi vida? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Fue Dios el que se apartó de él? ¿O él el que se apartó de Dios? Saben que a veces no sentimos la presencia de Dios, no porque Dios no esté presente con nosotros, no porque Dios no esté ahí a nuestro lado, sino porque nosotros andamos huyendo de Él. Y ahora aquí vemos a Jonás como aquello a lo que le puso tanto esfuerzo, tanto esmero para llegar, que es lejos de la presencia de Dios, ahora parece ser que lo desea más que nunca. Noten lo que dice, mas aún veré tu santo templo. Qué hermosa emoción, qué hermoso sentimiento. El llegar al punto en el cual podemos reconocer, sí, Señor, yo soy el que me he apartado. Sí, Señor, yo sé que tú estás ahí para mí. Sí, Señor, yo sé que tú me quieres llevar de la mano. Sí, Señor, yo sé que tú me quieres mostrar el camino. Pero yo me aparté de ti. Yo me aparté de ti. Pero quiero ver tu templo. Quiero estar ahí contigo. Quiero adorarte en él. Sí, y se ve la intención de Jonás de volverse a Dios. Se ve la intención de Jonás de volver a aquel que le había dado la vida, aquel que lo había llamado a ser profeta, aquel que lo había enviado a hacer su obra contra el cual se había rebelado. ¿Saben qué me recuerda esto? Me recuerda al hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo en Lucas 15? ¿Se acuerdan aquel hombre que tenía 2 hijos? Y que uno de los hijos le dijo, papá, ¿sabes qué? No, y esta es mi versión, ¿ok? Así es que no lo vayan a buscar en su vida porque no va a decir aquí. Pero ¿sabes qué onda, jefe? Yo no puedo esperar a que te mueras, ¿ok? Ya tienes 70 años y parece todavía estás fuerte, todavía estás saludable, ¿ok? Y yo necesito vivir mi vida ya, no veo para cuándo te vayas a morir.
Ok, así es que dame mi herencia ahorita, yo sabré lo que hago con ella, tú no te preocupes por mí, yo me voy y hago con ella lo que desee y luego ya dámela. Y el padre le da su herencia y la palabra de Dios nos dice que se va a una ciudad lejana y que malgasta su herencia. Malgasta su herencia. ¿Cómo la malgasta? No sé, a lo mejor se fue a Los Ángeles, a lo mejor se fue a Hollywood, a lo mejor se fue a Las Vegas, a lo mejor se fue a Tijuana, no sé. Pero se fue a algún lugar y malgastó toda su fortuna, gastó toda su herencia y terminó sin nada. Y terminó teniendo que trabajar. No sé si alguna vez haya tenido que trabajar, me imagino que sí, en una sociedad agraria en donde toda la familia de alguna manera participaba en el trabajo, pero no encontraba en dónde trabajar. Y se nos dice en Lucas 15:15 que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de la tierra en la que él estaba, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. De ser uno de los hijos de este hombre rico, de ser uno de los hijos que tenía todas las ventajas, que tenía todo lo que pudiera querer en su casa, a irse y tener que apacentar cerdos. Y como era judío, era algo que los judíos no hacían o no miraban muy bien, el estar con cerdos. Y tenía tanta hambre que quería comerse las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Y se nos dice que volviendo en sí, recapacitando, pensó él en sí mismo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Se fija el hijo pródigo lo que dice. Sabe cómo ha ofendido a su padre, sabe que le ha faltado al respeto, sabe que ha ido a hacer cosas en contra de su voluntad, sabe que pecó contra él. Pero de todas maneras sabe que si vuelve con su padre de una manera o de otra lo va a recibir. Así estaba Jonás. Él sabía que Dios lo estaba castigando, él sabía que Dios lo había echado al agua, él sabía que Dios había preparado este pez, él sabía que estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia, pero sabía también que creía en un Dios que aparte de ser Dios es Padre y que ama a sus hijos. En el versículo 5 de Jonás 3 dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Descendí a los cimientos de los montes, quiere decir que descendió a profundidades tremendas. Descendió a donde ningún hombre había ido antes. Descendió a lo más profundo. Y saben que a veces cuando vamos y nos metemos en la vida de pecado, empezamos a caer en una espiral hacia abajo y llegamos a profundidades que jamás pensamos que podíamos llegar. Y es solamente Dios el que nos puede sacar de ahí. Porque muchas veces lo intentamos por nuestras propias fuerzas y fallamos, volvemos a caer. Muchas veces lo intentamos y Satanás y sus demonios nos agarran de los tobillos y nos vuelven a jalar y volvemos a caer una y otra vez. No es sino hasta que Dios nos ayuda, no es sino hasta que nos volvemos a Dios y clamamos a Él que Él nos ayuda. Porque mire lo que dice en el versículo 6: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Nadie más lo va a poder hacer. Ningún método humano, ninguna filosofía humana, la psiquiatría, la psicología, todo lo demás, ninguna de esas cosas va a poder sacarnos del hoyo de pecado en el cual nos metemos nosotros mismos. A veces el único que nos puede sacar de ahí es Dios. Que el salmista nos dice en el Salmo 3 y versículo 8: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová, nadie más puede salvar.
Nadie más puede salvar. Él es el único que puede salvar. Sí, los otros marineros, si se acuerdan, estaban orando a sus propios dioses. Sus dioses no hacían caso, sus dioses no vinieron a acabar con la tormenta, acabar con la tempestad. Fue cuando Jonás finalmente les confesó y les dijo: es Dios el que está causando todo esto por mi causa, y que lo echaron por la borda, que la tormenta se calmó. La salvación es de Jehová. Nadie más puede salvar, nadie más puede salvarnos. No hay otra persona, no hay religión alguna, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna meditación, no hay ninguna enseñanza. Nada ni nadie nos puede salvar excepto Dios. En 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 2, Pablo escribe, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que ahora, mientras todavía estamos con vida, mientras todavía estamos en esta tierra, mientras todavía Dios está hablando a través de su Espíritu, a través de su palabra, ahora es el tiempo y la hora en el cual nos podemos salvar, porque va a llegar la hora, va a llegar el día en el que la oportunidad se va a acabar, la ventana se va a cerrar, la puerta va a quedar cerrada como el arca de adentro para afuera, y solamente aquellos que sean encontrados en Jesucristo podrán ser salvos, y nadie más. En Hechos capítulo 4 y el versículo 12 se nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por favor, noten eso: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo. Nadie más y nada más salva. Solamente Él. Entre más pronto lo reconozcamos, entre más pronto lo veamos como cierto y verdadero, más pronto estaremos gozando de la seguridad de la salvación en Cristo. En el versículo 7 de Jonás 3 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No hay nada que nos haga acordarnos más de Dios que el llegar al final de nosotros mismos y reconocer que solo Dios puede librarnos de la situación en la que nos encontramos. No hay nada que nos libere más que el llegar al final de nosotros mismos. Mientras estemos confiando, mientras sigamos confiando en nuestra habilidad, mientras sigamos confiando en nuestra sabiduría, mientras sigamos confiando en nuestro conocimiento, mientras sigamos confiando en nosotros mismos, Dios no va a hacer nada. ¿Y qué es lo que este mundo nos enseña a hacer? A confiar en nosotros mismos, ¿no es cierto? Tú puedes. Se trata de ti. Tienes que buscar la fortaleza que tienes dentro de ti. Busca ese Dios que hay dentro de ti. Si Cristo no es nuestro Salvador, el único Dios que está dentro de nosotros somos nosotros mismos, y nosotros somos un Dios muy inconsistente, muy inconstante, muy débil. Tiene que ser Dios, tiene que ser Él. Escuchen lo que escribe de nuevo David en el Salmo 51, y si quieren buscarlo es el Salmo 51, versículos 1 al 17, en donde él escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio? Que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Se fijan? Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa era la seguridad de los santos del Antiguo Testamento y más aún en el Nuevo Testamento, cuando sabemos que la sangre de Cristo se derramó para perdonar nuestros pecados. Saben, en el libro de Samuel, en el Reyes, creo que es Reyes, cuando Natán el profeta va a enfrentar a David para decirle que ha pecado contra Dios y que su pecado ha sido descubierto, todavía no termina de darle las malas nuevas de que su pecado ha sido descubierto cuando le dice: pero Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Así podemos ser nosotros también cuando pecamos delante de Dios, ir a Él, pedir perdón a Él y Él nos perdona. Si siempre va a haber quienes, versículo 8, de Jonás 3 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hablando de la misericordia de Dios, porque siempre va a haber quienes van a buscar salvar su alma siguiendo vanidades y métodos que al fin de cuentas no les servirán para nada. Van a seguir esta o aquella religión, van a seguir esta o aquella enseñanza, van a seguir esta o aquella filosofía, y cuando lleguen delante de Dios van a ver que no les va a servir para nada, porque Jesús mismo dice en Juan 14, versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por mí. Si no es por medio de Jesucristo, no podemos llegar a Dios. No importa cuánto nos digan que sí se puede, no hay otro camino, es Cristo solamente. Él es Él únicamente. No hay nadie más. En Juan 3, 16 al 18 se nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo para que si creemos en Él tengamos vida eterna. Pero es solamente creyendo en Él, en nadie ni en nada más. Versículo 9 de Jonás 2 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. Y dice otra vez: la salvación es de Jehová. Reconoció. A Dios hay que pagarle las promesas que hacemos. Sí, la palabra de Dios nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. La palabra de Dios nos dice que no juremos ni por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios, ni por el cielo. La palabra de Dios nos dice que por más preocuparnos no podemos agregarle a nuestra estatura ni un solo codo. Créanme, no se puede. Ok, no se puede. Así quédese, chaparrito, curiosito. Es solamente en Dios, es solamente en Él. No hay otra manera. De Él es la salvación.
Y cuando decimos en esos momentos de desesperación, Señor, si tú haces esto, entonces yo hago aquello. Si lo dijo, cúmplalo, porque Dios le va a llamar a cuentas por ello. Y si no tiene la intención de hacerlo, mejor no lo diga. Mejor no lo diga. El versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La oración finalmente contestada. La oración finalmente llega a su término y el pez vomita a Jonás en tierra. El capítulo 3, nada más lo vamos a ver de pasada ahorita, pero note lo que dice los versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En donde Jonás se había apartado de la voluntad de Dios, ahí fue en donde tenía que comenzar de nuevo. Eso es algo que nos debe de animar mucho. Porque cuando nos arrepentimos y nos volvemos de nuestro pecado y nos volvemos a Dios, descubrimos que el llamamiento de Dios y los dones que Él nos ha dado siguen vigentes en nuestra vida. Siguen vigentes. No porque pecamos y caímos y nos apartamos, Él dice, no, pues de ahora en adelante, ¿sabes qué? Olvídate. Te iba a usar de una manera bien poderosa, no, qué bárbaro de la que te perdiste. No, cuando nosotros nos volvemos de nuestro pecado a Dios, descubrimos que su llamamiento y los dones que Él nos ha dado siguen vigentes en nuestra vida. Romanos 11:29 nos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Nadie nos los puede quitar. Dios no nos los quita. Cuando volvemos a Él, empezamos de nuevo donde nos quedamos. De nuevo el hijo pródigo en Lucas 15:20 nos dice que levantándose el hijo pródigo vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Eso es lo que Dios está haciendo ahorita. Dios está mirando ahorita, buscando a sus hijos pródigos, viendo a ver si los ve, que se están acercando, que se están volviendo a Él. Sí, y cuando ve que nos vamos acercando a Él, Él no espera que lleguemos, nos recibe con los brazos abiertos, corre hacia nosotros, echa sobre nuestro cuello sus brazos y nos empieza a besar. En el versículo 22 de Lucas 15, hablando todavía del hijo pródigo, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros como sus hijos. El hijo es recibido como hijo por el Padre. No tiene que comenzar de cero. Y así es con nosotros cuando somos hijos de Dios. No empezamos de cero. Empezamos en donde nos quedamos. Y Él nos ayuda a seguir adelante. ¿Sabes qué? Si eres hijo de Dios aquí esta mañana, pero te has apartado, te has rebelado contra su voluntad, y has ido en contra del llamamiento que Él ha puesto sobre tu vida, vuélvete a Él. Él te está esperando. Así como el padre del hijo pródigo lo estaba esperando a Él, vuélvete a Él. Y si no eres hijo de Dios, lo único que tienes que hacer es arrepentirte, aceptarlo y de este día en adelante vivir para, por y en Él. Y Él te recibirá. Porque si no le has recibido, si no le has aceptado, eres creación de Dios, pero no eres hijo o hija de Dios. Porque el apóstol Juan nos dice muy claramente en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién eres? ¿El hijo pródigo
o alguien que todavía no es hijo. ¿Eres Jonás? ¿Huyendo todavía? ¿O ya arrepentido y queriendo volver a Dios? Oremos.